Amigas y amigos de Fútbol Insólito, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En este episodio del canal te traemos la curiosa historia del Torino de Italia. Una historia plagada de casos insólitos, de gloria absoluta, tragedias, consagraciones, amistades, enemistades y mucha info, que seguramente ni junabas de este club italiano. Ahora sí, empecemos. Avanti futbolino. Giuseppe es un mono felice. La enorme e histórica ciudad de Turín, en Italia, es prácticamente la cuna del fútbol italiano, ya que varios de los clubes más viejos que se dedicaban solamente a la práctica del fútbol nacieron en dicha ciudad. Por ejemplo, en 1891 nacía el Internazionale de Torino, pero también estaba el Torino Football and Cricket Club y el Nobili Torino. El primer campeonato de fútbol en Italia se jugó en 1898 y prácticamente todos los equipos eran de Turín. Además de los mencionados, también estaba el Ginnastica Torino y el FBC Torinese, además del Genoa de la ciudad de Génova, el único equipo que no era de Turín. Pero en 1897 se funda la Juventus Fútbol Club, la actual Vecchia Signora. Y vos dirás, ¿pero cómo? ¿Este video no hablaba del Torino? ¿No hablaste nada? Sí, espera maestro, que acá viene el nacimiento del Torino. En 1905 el presidente de la Juve era un suizo empresario de la rama textil llamado Alfred Dick, y bajo su presidencia la Juve ganó su primer título oficial ese año, al ganarle al Genoa sobre el final. Al año siguiente Alfred Dick comenzó a planear la mudanza del club a otro país. Una locura, el tipo era presidente y se creía el dueño de la Juve. Obviamente muchos de los socios se opusieron rotundamente y comenzó una especie de discusión en varias asambleas del club donde se determinó echar a Dick de la Juventus. Punto. La Juve se queda en Turín, pero ya te dije que Dick era muy poderoso, un empresario que movía muchos accionistas y socios, sobre todo accionistas y mucha gente con plata. Ante el resentimiento de haber sido expulsado de la Vecchia Signora, el 3 de diciembre de 1906 crea la Contra, el Fútbol Club Torino, este que vamos a hablar ahora, aunque en esta época también se lo conoció como el Torino Calcio. Inmediatamente el Torino de Dick se alistó en la primera división del fútbol italiano, que era amateur en esos años, y no se afilió ni a la segunda ni a la tercera división, fue directo a primera, porque tenía mucho poder, y en su primer año, en 1907, salió subcampeón del Milan al perder sobre el final. También, claro, Dick no solo se había llevado a algunos socios de la Juve, sino también varios de los mejores jugadores. Es por eso que la Juve entra en una grave crisis económica y deportiva en los años de la década del 10 y parte de los años 20, donde casi desaparece. Increíble, y no vuelve a pelear un torneo hasta 1925. Mientras tanto el Torino tenía todo, jugadores, plata, socios, todo para ganar, aunque no ganaba nada. Eran épocas del Pro Vercelli, el ya mencionado Ginnastica Torino, que había cambiado de nombre, que ganaba campeonatos en Italia. Con la ida de Dick en los años posteriores, el Torino entra en una especie de crisis también, aunque ya se había transformado en el equipo más popular de la ciudad. No pelea un nuevo torneo hasta 1915, cuando vuelve a perder un torneo ahora con el Genoa. La Primera Guerra Mundial detiene todo campeonato de fútbol en Europa, e Italia no es menos. Se interrumpe el fútbol por 4 años y nuevamente se vuelve a rodar la pelota en 1920, cuando sale campeón el Inter de Milán. En la temporada 25-26 sale campeón por segunda vez en la historia la Juventus, y los del Torino estaban que trinaban, así que se reforzaron una vez más mucho mejor para el año siguiente. Y sí, se dio el ansiado título. Torino salía campeón por primera vez en la temporada 26-27. Pero, pasó algo raro en el medio. Había rumores de denuncias, cosas raras que habían pasado en varios partidos del Torino, hasta que poco tiempo después salta a la luz que un dirigente del Torino había coimeado a los de la Juventus para ir para atrás en un clásico que definía cierta importancia en el campeonato. La asociación italiana de esa entonces tomó cartas en el asunto y decidió sacarle el scudetto al Torino que había ganado y declarar vacante el título ese año. Pero el Torino ya había sembrado la semillita del triunfo y de la gloria, y bastó solo 12 meses para que sí, ahora sí, fuera campeón oficialmente en la temporada 27-28. En la temporada siguiente se le escapó por muy poco el bicampeonato. Eran épocas muy buenas del Torino, pero en la temporada 29-30 se declara el profesionalismo en Italia, y uno de los equipos que no salió bien parado fue justamente el Torino, que perdió todo el protagonismo que venía trayendo en los años anteriores. Los años 30 fueron el apogeo de la Juve, el regreso de la Vecchia Signora a los primeros planos,
y el Torino perdió y perdió terreno. Solía terminar séptimo, a veces décimo, en la tabla. Incluso en la temporada 34-35 se salvó del descenso por un punto. A partir de los años siguientes, el Torino comenzó una remontada, la gran remontada, al punto que comenzó a terminar en los podios del torneo, como tercero en 1936 y en 1937, subcampeón en la temporada 38-39, y no fue sino hasta la llegada de Ferruccio Novo a la presidencia a finales del 39 y comienzo de la década del 40, que decidió salir a comprarle los grandes jugadores a otros equipos más chicos. Estamos hablando de los inicios de la década del 40, cuando Europa estaba en pleno en la Segunda Guerra Mundial. Insólitamente el fútbol se seguía jugando en la Italia fascista. ¿Pan y circo? Nah, ¿te parece? En la temporada 41-42 termina subcampeón de la Roma y en la temporada siguiente comienza su década dorada, con el primer título profesional al ganarle el campeonato al Livorno por un punto. El equipo de Mazzola, Ferraris, Gavetto, Ossola, Ferrini, Cassano comenzaron a dominar el fútbol italiano de a poco, pero la guerra comenzó a llegar también a Italia. El régimen de Mussolini estaba en jaque, pero guarda, los italianos se las ingeniaron más que bien para que el fútbol no deje de rodar igual en plena guerra, al punto que los bombardeos amenazaban los viajes en tren. Muchas veces los jugadores iban caminando hacia las canchas del club, pero lo más curioso es cómo los clubes se las ingeniaron para que el ejército fascista no reclutaran a los jugadores. ¿Y sabés qué inventaron? Blanquearlos en otro trabajo. ¡Ay, Dios! Los jugadores pasaron a formar parte de varias empresas indispensables para la guerra, para la producción nacional en las industrias de defensa. Muchos clubes hicieron tranzas con empresas para blanquear a los jugadores como trabajadores y no mandarlos al frente. Con eso se aseguraban no perder a los jugadores, no dejar de jugar al fútbol y sobre todo que no mataran a los jugadores. El Torino de Novo hizo un pacto de colaboración con la Fiat durante los años de la guerra, así que se pasó a llamar Torino Fiat y compitió con varios clubes empresas como la Juventus y Italia, que también era otra empresa automotriz. Pero lo que vino después, en la temporada 45-46, fue otra historia para el Torino. Ahí es donde nace el grande Torino, el equipo que arrasó con los Scudettos tanos por 4 años consecutivos, con Bacigalupo, Castiglione, Rigamonti, Gressar, Mazzola, Gavetta, Ferraris, Ossola, Menti y otros más. Eran un flor de equipazo. En el primer torneo terminó 3 puntos sobre el segundo, pero ya en la segunda temporada terminó primero relegando a la Juventus al segundo puesto por 10 puntos abajo. En la tercera temporada sale campeón y supera al Milan por 16 puntos. Y en la cuarta al Inter por 5 puntos también. Increíble, nadie podía superar a este equipo. Y la base de la selección italiana era prácticamente torina. 10 de los 11 jugadores de la selección azzurra eran del Torino. Una pena que al igual que la selección argentina, Italia tuvo de las mejores selecciones de su historia en los años 40, cuando no había mundiales para demostrarlo. Una pena. Pero como dije al principio, la historia del Torino está plagada de episodios hermosos como trágicos. Y sí, en mayo de 1949 se produce la tragedia de Superga. Tragedia aérea que termina con la vida de 18 jugadores del Torino, además de dirigentes del club, acompañantes y hasta periodistas deportivos recontra consagrados de Italia. El Torino había participado en un amistoso en Lisboa, en Portugal, y cuando ya estaba de regreso, el avión que los trasladaba se estrelló contra la Basílica de Superga, en la misma ciudad de Turín. El funeral abarcó más de 500.000 de personas y la tristeza invadió a toda Italia y a todo el mundo del fútbol también. El Torino, que lideraba en ese entonces la liga, siguió jugando con juveniles, ya que todos sus profesionales fallecieron en el accidente. Y el resto de los equipos italianos, solidarizándose con el equipo de Turín, también salieron a jugar el torneo con juveniles, el resto de los partidos. Uno de los gestos más generosos que hubo para con el Torino fue el que provocó River Plate de Argentina, cuando a escasas semanas de la tragedia tomaron un avión con todo el plantel profesional y se presentó para jugar un amistoso para recaudar dinero para los familiares de las víctimas. Entre las leyendas de River que estaban en ese partido estaban Amadeo Carrizo, Ángel Labruna, Pipo Rossi y Alfredo Di Stéfano. El amistoso se disputó con un combinado de jugadores de la ciudad y a pesar del costo elevado de las entradas, la cancha rebalsó de gente. Es curioso este episodio ya que la amistad quedó eterna entre el Torino y River, al punto que se regalaron las camisetas y el Torino llegó a jugar muchas veces con una camiseta blanca con la franja, la franja de color de él, pero un homenaje al equipo argentino. Mientras que River Plate, a partir de los años 50, cambió la camiseta suplente. Era esta tricolor histórica y ahora empezó a jugar una con los colores del Torino. La tragedia de Superga también trajo una consecuencia gravísima para la selección italiana, ya que todos los jugadores de la Azzurra eran prácticamente jugadores del Torino y que se perfilaban para ganar el tricampeonato en Brasil 1950 cuando se retomaron los mundiales luego de tanta guerra. Pero Italia acudió igual al mundial sudamericano, a pesar de todas las dudas, con jugadores de otros equipos.
Y para evitar otra tragedia en avión, viajaron en barco hasta Brasil. Por semanas iban entrenando en la cubierta del barco. Insólito. Y obviamente a Italia le fue muy mal en ese mundial y quedó eliminado en primera ronda cuando era amplio candidato a ganarlo. Luego de la tragedia humana para el Torino, le siguió la tragedia institucional, ya que a lo largo de los años 50 y la década del 60, el Torino desapareció de los primeros puestos. Ni primero, ni segundo, ni siquiera terminaban en el podio, salvo un tercer puesto en 1965. Parecía que se venía una levantada nuevamente para el club, que hacía 20 años que había desaparecido de los primeros planos, pero la tragedia en la década del 60 volvió a golpear al Club Toro en 1967. Y es que una de sus principales figuras y el principal jugador del equipo, estamos hablando de Gigi Meroni, fue aplastado por un auto en un accidente automovilístico, dándole muerte inmediata. Lo insólito de esto fue que el culpable del accidente fue un fanático suyo, llamado Attilio Romero, quien sería el presidente del Torino un par de décadas después. El Torino terminó tercero nuevamente en un torneo en 1972, pero estaba lejos de ser aquel equipazo de los años 10 y mucho menos de los del equipo de la década del 40. Pero en la temporada 76-77 el Torino vuelve a gritar campeón luego de casi 30 años de la tragedia. La dupla goleadora de Pulici y Graziani le dio nuevos bríos al equipo y la gente reventó las canchas donde jugaba el equipo granate. De la mano de Gigi Radice como DT, el Torino volvió a ser campeón y la hinchada en masividad volvió a sonreír. El festejo fue eterno y hasta incluyó antorchas y altares en el lugar del accidente para recordar aquella vieja gloria fallecida. Pero los años 80 fue el comienzo de la debacle total del club. A pesar de contar con un subcampeonato del Verona en el 84-85, año en que debutó el Diego en el Napoli, el resto de la década para el Torino fue tristeza absoluta y desilusión. Fue cayendo tan abruptamente en decadencia el club más popular de Turín que en la temporada 88-89 perdió la categoría por primera vez. Vuelve al año a primera y consigue sus últimos grandes logros como institución, al perder la final de la Copa UEFA en 1992 contra el poderoso Ajax y ganar la Copa Italia en 1993 ante la Roma. Pero a partir de los años 96-97, y como si fuera cosa del destino, y también por qué no formar parte de los clubes que fueron afectados seriamente por la ley Bosman de ese año, el Torino comenzó a alternar la primera división con la segunda. Entre 1997 y la actualidad, el Torino descendió 3 veces más. Tal es la decadencia del Club Toro en el siglo XXI y la diferencia económica y deportiva con su clásico rival, la Juve, que el Torino le ganó el clásico 2-1 en la temporada 2014-2015, luego de 20 años sin ganarle, y hasta hoy en día sigue siendo el único triunfo en más de 30 clásicos jugados por Serie A. Increíble. La historia del Torino estuvo consagrada en la grandeza del fútbol italiano, pero todo terminó con la tragedia de 1949. Parece que no solo murió una generación, aquel fatídico accidente, sino también un club que nunca más pudo remontar viejas épocas ganadoras. Las malas dirigencias, los favoritismos de los clubes grandes y la decadencia deportiva y económica llevaron al Torino a ser el club grande que más achicó en el fútbol italiano. Y antes de cerrar este video, me gustaría que compartiera cierta idea que tengo para con el Torino, y es la asimilación que tiene la historia del club granate con el Huracán de Argentina, ya que ambos nacieron casi en la misma época, y sus años dorados y de gloria durante el amateurismo fueron realmente triunfales de grandeza. Comenzaron el profesionalismo y tardaron en adaptarse, pero lograron acomodarse en los años 40. El Torino ganando Scudettos y Huracán ganando Copas Nacionales. Pero hubo un episodio que cambió la historia grande de ambas instituciones, y es la tragedia de Superga en el equipo italiano, y no es una tragedia, pero sí un cambio rotundo en el club de Parque de los Patricios, y fue la construcción de su estadio en 1947. Insólitamente, para los años 50 y 60, ambos clubes desaparecieron de los primeros puestos, y solo en la década del 70 tuvieron sus últimas grandes hazañas. A partir de los años 80, 90 y lo que va del siglo XXI, son instituciones con mucha tradición en primera, pero que alternan la primera y la segunda división mediante constantes descensos. Son clásicos de un equipo que los pasó por arriba económicamente y siempre son respetados como viejos grandes clubes, pero que tienen una actualidad paupérrima, insospechadas en épocas de bonanza deportiva hace muchos años atrás. Si estás de acuerdo con esta comparación, déjamelo saber en los comentarios. Y ya que estás ahí, suscríbete al canal, que me ayuda muchísimo. Y te dejo con el adelanto del próximo video. El insólito campeonato que ganó la selección argentina. Ahora sí, futbolito. Nos vemos.